básicamente de lo que van a poder analizar. Todo el tipo de cirugía que va a haber en los diferentes campos de la especialidad, tiene muchos componentes, desde la parte prequirúrgica, intraoperatorio y postquirúrgica, ¿no? Eso es importante. El análisis prequirúrgico es básico, hay que al grupo que le pasar la matriz, hay que compartir, por favor, del esquema que hemos hablado el otro día, ¿ya? Compartan a todos los compañeros. Es el esquema que normalmente debemos usar. La parte preoperatoria, todos los análisis, los análisis. Hay muchos detalles que se nos puede ir en un acto quirúrgico o una revisión postoperatoria, solo por no haber indagado o preguntado sobre el antecedente. Es muy importante el antecedente. Puede ser un problema hormonal, puede ser un problema anatómico, fisiológico, un problema que podría tener que ver genético, inclusive hoy por hoy hay esas especialidades como genética, medicina genética, por ejemplo. Está muy vinculado a la patología hereditaria, ¿no? Aquello que podríamos prever también. Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Y mucho más en la parte cardiovascular, que tiene que ver con los antecedentes cardíacos, torácicos, ¿no? Y además hay muchos que pueden analizar los antecedentes. Si tuvo o no problemas de POC, asma, TBC, ¿no? Patología infectocontagiosa. Muchos de los cuadros tienen que ver con algunos problemas que se puedan dar a futuro, ¿no? Sobre todo en los efectos secundarios. Pero cuando son de origen primario, obviamente, son las patologías congénitas, las cardiopatías congénitas, tenemos que enfocarnos en la parte anatómica, que es importante. En el componente cardiovascular se tiene todo un grupo de trabajo, ¿no? Desde el cirujano, todo el equipo en su conjunto, el perfusionista que está en esta zona, ¿no? Cuando se hace cirugía de cardíaca en niños, los monitores, el tema del anestesiólogo, tiene que ser un anestesiólogo cardiovascular. Por lo general, esos ya son subespecialidades para un detalle más fino del manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, en los aspectos anatómicos, esto ya está de más recordarlo, básicamente son los cuadrantes que tienen que ustedes, o que han revisado en la parte anatómica, ¿no? Todos los atlas lo contemplan, es nada más ponernos a imaginar los planos desde la parte frontal, la parte sagital, el encéfalo-caudal, ¿no? Oblicua, etcétera, todo lo que es desde la línea media para los lados y de la parte media para abajo y arriba, ¿no? Entonces, sobre todo, son parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el cuarto o quinto espacio intercostal, la cúpula diafragmática, fíjense, va hasta el quinto espacio. Sin embargo, el pulmón, por ejemplo, puede llegar hasta el octavo, noveno, décimo espacio intercostal, con todas esas lengüetas o las estructuras parenquimales que llegan, porque el tórax es como un tonel, ¿no es cierto? Eso se acuerdan bastante bien. Los drenajes habíamos hablado en el cuarto o quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, en la línea media y en la línea axilar posterior. Otro parámetro es la punta escapular hacia el octavo espacio intercostal o séptimo espacio intercostal en la línea media escapular, eso es en la parte posterior, ¿no? En la parte anterior, los diferentes, las estructuras óseas que van a dar cobertura de protección tanto a la parte pulmonar, diafragmática y parte hepática y del abdomen en la parte de vaso y estómago, ¿no? Como lo ven acá claramente. El mediastino es otra estructura que deben recordarla claramente, ¿no? Y ahí los tumores mediastinales, en qué tipo de mediastino puede haber, qué lesiones se pueden encontrar, etcétera, o las mediastinitis, o los problemas que muchas veces se tienen que revisar cuando hay cardiopatías a nivel de la parte mediastinal, las pericarditis constrictivas, saber claramente las estructuras previas al saco pericárdico, y hace poco hemos tenido algunas dificultades en el mismo hospital porque había una mediastinitis que justamente si no se tienen muy en cuenta las estructuras podemos tener accidentes. En el hospital Rebagliati hace muchos años también tuvimos una situación con un colega que efectivamente tenía muchos años de experiencia, pero cuando ya se hace una reintervención, por ejemplo en la parte anatómica, acuérdense que las estructuras anatómicas cambian su estructura con una reintervención. Hay que tener mucho cuidado para aquellos que van a ser cirujanos en la parte de las reintervenciones, porque pueden haber algunas variantes anatómicas, puede haber una adherencia a los tejidos por el proceso cicatrizal, el proceso de la fibrosis cicatrizal, que puede generar algunos accidentes cuando no nos damos cuenta que estamos decolando alguna estructura vascular, ¿no?
Es importante en la parte posterior, la escápula que habíamos hablado, la punta de escápula, y las zonas, aquí está el triángulo auscultatorio, ¿no? Ustedes se acuerdan, triángulo auscultatorio, donde se van a auscultar de mejor forma las estructuras pulmonares, porque no está la escápula, no está la columna, y es un área bastante fácil de manejar en la parte clínica. Y es lo que les hablaba, el tórax prácticamente tiene una estructura en tonel que se expande, ¿no? Contrae, expande y contrae. Entonces, ahí juega un papel importante el músculo diafragmático, ¿no? Los arcos costales, por eso tiene una estructura cartilaginosa, porque va a permitir ese elongamiento, y mucho más en edades más cortas, ¿no? Menores de 12 años, este tórax es mucho más flexible, ¿no? Que en adultos, en ancianos, conforme pasan los años, estas estructuras óseas son más deteriorables, como una contusión, un trauma, ¿no? El esqueleto, prácticamente la estructura ósea que va a dar una resistencia, un soporte al tórax, son los arcos costales posteriores, los que van directamente pegados a las apófisis espinosas transversas, ¿no? A las apófisis transversas de la columna. Y en la parte anterior, el movimiento muy claro en lo que es el esternón con estas articulaciones cartilaginosas, ¿no? Los problemas de asimetría del tórax, patología del tórax, que tiene que ver con, por ejemplo, como el pectum excavatum, pectum carinatum, pollan, etc. Tenemos algunas dificultades en la punta del apéndice sifoides. Podemos tener alerones costales que van a prácticamente nacer de esta zona entre la interfaz entre el cartílago y la zona ósea. Puede ocurrir a muchos pequeñitos que vienen a la consulta, ¿no? Con tórax asimétricos. Cuando hay un solo levantamiento del lado derecho o izquierdo, podemos hablar de una exostosis paraesternal derecha o exostosis paraesternal izquierda, ¿no? Cuando es un pectum carinatum, ya saben, tórax en quilla, ¿no es cierto? Pecho de paloma, y el pectum excavatum o el tórax hendido, ¿no? Tórax excavado, ¿no? Entonces, ambos tienen posibilidad de solución. Hasta los 12 años más o menos se ve la posibilidad de utilizar algunos corsés ortopédicos. A partir de los 11, 12 años ya podemos plantear algunas posibilidades quirúrgicas, ¿no? De corrección. Hay varias técnicas que seguro cuando les toque revisar, vamos a ver la técnica de Ravitch modificada, lo que son las barras de Nuss, que son barras que también se pueden utilizar en estos pacientes jóvenes, que muchas veces el problema es estético más que fisiológico, ¿no? Además, es como si fuera básicamente no afecta normalmente al componente pulmonar ni cardíaco, ¿no? Las asimetrías del tórax, salvo en algunos componentes que sí se tienen que evaluar con una ecocardiografía transesofágica, transtorácica, la parte cardíaca, y para ver algunos índices de cirugía podemos ver, por ejemplo, las tomografías en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, estos parámetros los vamos a tomar muy en cuenta desde el punto de vista anatómico. Ya saben que todo el paquete vasculonervioso pasan por debajo de los arcos costales, ¿no? Y tenemos los músculos intercostales externos, medios e internos, ¿no es cierto? Eso también es importante que lo conozcan, y todas las estructuras musculares que van por delante, las inserciones que tiene el esternón, y por supuesto toda la estructura del tórax con los pectorales a este nivel, ¿no? La línea media. ¿Qué diapositivas me interesan mucho? La estructura y la configuración de los parénquimas pulmonares, las cisuras y los segmentos, que eso tienen que saber, así como deben saber, todo médico tiene que saber el segmento, los segmentos que tienen el hígado y los segmentos que tienen los pulmones. Es importantísimo recordar, ¿ya? Igual los riñones, ¿no? Muy bien, acá ya saben, los pulmones, el pulmón derecho, 3 lóbulos, el pulmón izquierdo, 2 lóbulos, y las cisuras oblicuas, transversas, eso ya está de más recordarse. Acá igual, más o menos, la proyección que se tiene entre cisura y cisura, en el lado pulmonar derecho y en el izquierdo. Es importante mencionar que todas las cisuras son puertas de acceso hacia los vasos, hacia las zonas vasculares. Por consiguiente, cuando un pulmón no está cisurado totalmente, porque hay obviamente cisuras incompletas, en la gran mayoría de pulmones, más en la altura, tenemos cisuras incompletas, hay que liberar y disecar entre cisura y cisura para llegar a la zona vascular, que la vamos a ver en un rato. Entonces vamos a definir que también las tomografías, las resonancias, las cinesiografías
las resonancias, hay algunas resonancias cardíacas que le llaman cardioresonancias, pulmoresonancias, etcétera. Nos van a dar componentes fisiológicos también. Y el scan ventilación el scan ventilación perfusión también nos va a decir cuánto por ciento de aire puede estar ingresando a cada parénquima pulmonar para definir una resección quirúrgica, ¿no? Eso muchas veces en pacientes que tienen neumonectomías o tienen otro tipo de alteraciones, o la fibrosis pulmonar, por ejemplo, que es un problema bastante delicado en pacientes, el EPOC, ¿no? Etcétera. O sea, hay bronquiectasias o no hay bronquiectasias también, hay pacientes que son tosedores, hemotizadores, ¿no? Pacientes con TB, pacientes con secuela de EPOC, etc. Entonces las estructuras anatómicas son fundamentales, como les mencionaba. Perdón, señor. Señora. Entonces, hablábamos de las estructuras anatómicas que son importantes a partir de las cisuras, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es la configuración que debemos revisar. El pulmón derecho tiene 10 segmentos, ¿no? El lóbulo superior, que tiene un segmento apical, un segmento posterior, que es el 2, y un segmento anterior, que es el 3. Entonces, fácil de acordarse, el lóbulo superior con 3 segmentos, un apical, un posterior, un anterior, el anterior es 3 y el 2 es posterior. El lóbulo medio, un medial que es 5 y el 4 que es el lateral, ¿no? 5 es más medial y el 4 lateral. El lóbulo inferior derecho tiene un superior del inferior, que es el segmento 6, que ese segmento 6 es muy clave en cirugías, en broncofibroscopías, en varios, en trasplante pulmonar, por ejemplo, nos debemos llevar mucho con el tema del lóbulo del segmento 6, ¿no? El basal medial, que es el 7, el basal anterior, el 8, el 9, el 10, que son una especie de espiral, que lo vamos a ir viendo. Y en el lado izquierdo vamos a hablar que el lóbulo superior tiene la unión entre el 1 y el 2, que es el ápico posterior, eso es menos ese segmento. El anterior, que es el 3, que sigue siendo 3. El superior de la língula, que es el 4, y el inferior de la língula, el 5. Y en el inferior tenemos igual el segmento 6, que es el superior del inferior, el basal anteromedial el 8, el basal lateral el 9 y el basal posterior el 10. Eso es importante que lo recuerden, ¿ya? Ya los diferentes atlas van a ver los segmentos, etcétera, ¿no? El tipo de lóbulos y los segmentos que se van viendo en las vistas diferentes. Vista anterior, lateral, mediastinal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la impresión en la parte media o mediastinal, por ejemplo, en el lado izquierdo, el arco de la aorta, las subclaves, ¿lo ven? El arco de la aorta, el subclave, ¿no? Y acá la vena ascivos, ¿cierto? Y la vena cava. Las impresiones que se van a ver, ustedes han llevado anatomía, no sé si quién les enseña la disección pulmonar, cardíaca, como lo han visto, esas impresiones se ven, ¿no? Este es el otro diapositiva que tienen que saber y recordar para toda la vida, ¿no? Esta es una imagen así resumida de lo que viene en las placas tomográficas. En las placas tomográficas hay una serie de secuencias que se leen del lado izquierdo al derecho y de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces arriba, cuando vemos la segmentación, como ya hemos visto en ese esquema previo, que el segmento 1 está apical, el 2 está, ¿cómo está el 2? Posterior, ¿no es cierto? Y el 3 anterior. Y desde acá, S1, S2, y acá en esta que está más abajo, S3, S1 y S2, ¿no? Que es apical, posterior y la del medio. Entonces acá vemos que esta imagen circular oscura corresponde a la tráquea. Tráquea, y así vamos a ver varias vistas, tráquea, y luego nos vamos a carina. De la carina para abajo son lóbulos inferiores, en un pulmón normal, que no ha sido operado, porque cuando el radiólogo te dice, después de un acto quirúrgico, trata de adivinar, no. Tenemos que nosotros saber que o hemos resecado, o hemos hecho una cuña, o hemos hecho una cementectomía, dependiendo, ¿no? Entonces acá vemos la carina,
y por debajo de la carina inmediatamente están los segmentos 6. Es fácil darse cuenta de una tomografía. Llegan a la carina y los de abajo son los 6. Salvo que estén retraídos, o haya T, o haya mucha adherencia. Bueno, ahí a veces se desconfigura, o hay bronquitases, o hay cavernas, un poquito varía, ¿no? Pero básicamente el tema es que a partir de la carina para abajo, estamos hablando de los segmentos 6. ¿Lo ven acá? Fácil de acordarse, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá vemos de igual manera arriba, ya vemos el ápico posterior que une el S1 con el S2 que hemos hablado, este está rosadito, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y ya cuando vamos entrando a la silueta cardíaca, esta es la silueta cardíaca, ya vamos definiendo otros segmentos, después del 6 para abajo, el 7, desde acá, el 7, el 8, el 9 y el 10, en sentido antihorario, 7, 8, 9 y 10, así se acuerdan en las fases. Entonces ya saben que en este lado van a estar el 10, y en el lado izquierdo, sentido horario, 8, 9 y 10. En el derecho, perdón, en el lado izquierdo, horario, y en el izquierdo antihorario, ¿no? Esa es la forma de cómo se acuerdan dónde está la localización de los segmentos en la tomografía. 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y acá, 8, 9 y 10. Básicamente, si vemos el corazón en la base, y en las bases pulmonares, ya acuérdense que medialmente están los 10. 10, 10. Y debajo de la carina, los 6. Entonces yo les puedo decir, a ver, hay un quiste hidratídico a este nivel, les puedo poner una pregunta de examen y tienen que saber que es el segmento 6. El segmento 6 podría estar ese quiste. Fácil de acordarse, ¿no? Esto es bien sencillo, bien didáctico. Entonces esa imagen también nunca olvidarse, ¿ya? Y así sucesivamente vamos visto la vista anterior, lateral, ya se imaginan más o menos cómo están las cisuras, ¿no? Y bueno, si vieron mi anatomía, pues obviamente ahí sí se les explica detalladamente, ¿no? En las subespecialidades de cirugía pulmonar, por ejemplo, en institutos de otros países del mundo, inclusive estos subsegmentan, hacen subsegmentos de los segmentos y retiran con subsegmentectomías, ¿no? Son bastante drones haciendo los actos quirúrgicos. Pero básicamente en el tema de lo que es pulmón, las lobectomías en el país se hacen cuñas, se hacen segmentectomías también, ayuda mucho en patología oncológica, en cáncer pulmonar, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de estar como les comentaba, en un hospital chino y ellos operan 100, 112 casos diarios de cirugía pulmonar mínimamente invasiva, diario, ¿no? Imagínense en el año cuánto operan, que fuman un montón y mucho cáncer pulmonar, es la cuna ahí donde uno puede entrenarse en este tipo de intervenciones, ¿no? Estos son los segmentos que vamos viendo. ¿Y a qué se refiere esta gráfica? Que están en todos los libros de anatomía quirúrgica pulmonar, porque vamos a ver algo bronquial, algo venoso, algo arterial, ¿no? Eso es también para recordar. Lo que nos interesa que ustedes sepan, en cualquier acto quirúrgico, son los principios de esta cirugía vascular a todo nivel. Todo lo que vamos a resecar, por ejemplo, si quisiéramos retirar este segmento, ¿qué tendríamos que retirar? La arteria y la vena, ¿sí o no? Ya, eso es sencillo, verlo así. Entonces, ¿qué hacemos en la arteria? Ponemos 2 ligaduras o 2 clips cercano al tronco proximal. Y ponemos una ligadura en la parte distal o un clip. Y en la vena igual, 2 clips o 2 ligaduras en la parte cercana a un tronco. Y más distal a lo que va a salir. Entonces yo pongo acá 2 clips, un clip acá, 2 clips aquí, un clip acá, y corto al medio, sale el segmento. ¿No es cierto? Sale el segmento. Pero sale con el bronquio también, porque a la vez también tiene un bronquio o un bronquiolo. Entonces hay que primero trabajar la arteria, la vena y luego los bronquios. Esa es la forma quirúrgica que trabajamos. O la arteria, la vena y luego, cuando es un cáncer, resección de ganglios. Porque a veces se pegan mucho los ganglios a ese nivel. Eso se llama vaciamiento ganglionar en cirugía de cáncer, ¿no? Entonces el vaciamiento ganglionar, y se dice que el vaciamiento ganglionar, además está demostrado que por lo menos 6 ganglios aledaños a la zona tumoral uno tiene que resecar para que haya un producto adecuado, porque luego probablemente pase a una quimio, a una radio, dependiendo de lo que tengamos en el cáncer pulmonar, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya es más anatomía, una placa que mide 10 a 12, 1 a 3 y 2 centímetros entre ellos, tiene de 18 a 22 anillos cartilaginosos y alinos en forma de U, la parte anterior es cartilaginosa, la parte posterior hialina,
¿Por qué les traigo esto? Porque definitivamente en el tiempo de pandemia ha habido mucho paciente intubado y luego ha hecho estenosis traqueal. Y hemos tenido que hacer resecciones de tráquea, traqueoplastías y en fístulas traqueoesofágicas, por ejemplo. Hemos llegado a resecar hasta 12, 15 anillos para luego hacer empatar entre lo que quedaba de la tráquea, porque esos anillos están totalmente lesionados por el tubo endotraqueal, quedaban muy estenóticos y el paciente que no puede respirar. Entonces, muchas veces también se le deja un tubo de Montgomery, que es nada más que un tubito en C, por donde el paciente puede respirar hasta que más o menos después de 2 años se puede reconstituir o retirar este tubo de Montgomery, ¿no? Puedes tener muy en cuenta lo que corresponde a los cartílagos cricoides, por ejemplo, y la bifurcación que entre el bronquio tronco derecho y el bronquio tronco izquierdo se da en la cuarta vértebra, más o menos a nivel de la cuarta, el cuarto espacio intercostal. A ese nivel se va a dar la bifurcación. Imaginariamente uno ya va viendo dónde estaría este tema. ¿Qué más podemos decir? Que en el cuello el istmo de la tiroides descansa sobre el segundo anillo traqueal. Es importante, la tiroides descansa en el segundo anillo traqueal. Los lóbulos tiroideos en los lados de la tráquea comparten irrigación con la arteria tiroidea inferior. Son como datos anatómicos importantes. Estos nervios son importantísimos, el nervio laríngeo recurrente derecho y el nervio laríngeo recurrente izquierdo, porque muchas veces cuando hacemos resecciones a ese nivel podemos generar una lesión y el paciente acaba con voz bitonal, ¿no? Ya habla medio ronco y entre un tema de bitono, ¿no? Entonces, ese tema es importante, hay que tener mucho cuidado de no lesionar el nervio laríngeo recurrente. Nos puede ocurrir en resecciones de carótida, nos puede ocurrir en resecciones de tráquea, nos puede ocurrir en resecciones de globus carotidio, que también son actos quirúrgicos que realizamos en cirugía cardiovascular. Sobre todo en la altura, donde se operan más en el mundo los globus carotidios, que son tumoraciones benignas a nivel de la ínfima de la carótida, en altura, o sea, en el Cusco, Arequipa, zonas así. En Lima casi no hay mucha experiencia en globus carotidio, por ejemplo, acá sí, ¿no? Que se opera bastante globus por este tipo de problemas, ¿no? Esto es un tema importante, la vena innominada. La vena innominada cruza por delante de la porción intratorácica de la tráquea. La arteria vercocefálica está en íntimo contacto con la cara anterior de la porción medial de la tráquea. La vena innominada es una estructura a tomarla muy en cuenta, porque como le digo, ahí vienen los accidentes. Se pueden llevar fácilmente la vena innominada y el paciente en minutos se desangra, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta posición de la vena innominada que está detrás de la parte externa. La irrigación sanguínea traqueal es tenue y depende de su porción superior de las ramas traqueales y esofágicas de las arterias tiroideas inferiores, que eso ya hemos visto que puede compartir los superiores y los inferiores. Entonces, básicamente la parte de la irrigación, ¿no? Y bueno, a veces es importante conocer también que para las resecciones traqueales tenemos que evitar las disecciones circunferenciales, referencias transversas, longitudinales, para poder subir la tráquea cuando resecamos los anillos, ¿no? Cuando hay una estenosis. También se pueden a veces poner stent, etcétera, hay dilataciones con fibrobroncoscopía, en pacientes que tienen estrechez traqueal. Sobre todo los que han estado en esos temas de internamiento en UCI, ¿no? Muchos días, ¿no? Idealmente hemos hecho estudios, inclusive con uno de nuestros compañeros que se ha graduado recientemente, que ha hecho una serie de casos, los 38 casos que hemos hecho en una institución, en el tiempo de pandemia, y se ha visto que efectivamente lo ideal es que luego de que el paciente esté intubado en UCI, al 7º día hay que tratarle de hacer una traqueostomía hasta que volvamos para evitar que no se estenose mucho la tráquea. Y luego, con el tiempo se retira la traqueostomía, el traqueóstomo, y puede cerrar fácilmente. En cambio, más de 7, 10, 15 días sin haberle hecho una traqueostomía a un paciente que está crónicamente en UCI, el riesgo de hacer fístulas traqueosofágicas es mucho más, y mucho mayor complicación. También hemos tenido casos bien delicados que algunos han fallecido por ese tipo de circunstancias, ¿no? Con fístulas traqueosofágicas demasiadamente grandes, ¿no? Ahora, el otro aspecto también, a partir de la manzana de Adán, el cartílago cricoides, tenemos que tomar en cuenta por lo menos 1 a 2 centímetros por debajo, cuando uno hace la traqueostomía, que es percutánea, muchas veces se hacen en UCI, lo hacen de manera percutánea, ¿no? Y nosotros lo hacemos muchas veces abierta, viendo la calidad del cartílago, ¿no? ¿Qué otros aspectos anatómicos vamos a considerar? La angiotomografía. La angiotomografía nos ayuda mucho a definir cómo están las estructuras vasculares.
en venas, en arterias, a nivel cardíaco sobre todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tronco innominado que está estenótico, o podemos tener, por ejemplo, algunos problemas de ductus que se pueden valorar en la anatomía quirúrgica, ¿no? Y esto es básicamente lo que corresponde a lo que son los bronquios, a las arterias y las venas. En los bronquios tienen a veces la denominación de casi similar a las arterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un bronquio principal derecho, pueden ser los segmentos, hay un segmento 1, 2 y 3, tenemos ramas y bronquios lobares superiores para este tipo para cada segmento, ¿no? Igual en el 6, que es el superior del inferior, tenemos el medial y el lateral, que es el segmento 4 y 5, también tenemos bronquios para esta zona. Hay que tomar muy en cuenta este bronquio, que es el bronquio intermedio. El bronquio intermedio en el lado derecho, a veces tiene una estructura un poco dificultosa al momento de hacer la recesión y nos podemos llevar fácilmente el bronquio intermedio. Tener mucho cuidado en ese sentido. Y finalmente el tronco de los basales, lo mismo más o menos pasa en el lado izquierdo. Este tronco es importante, que es el tronco de los basales, donde les había dicho que empieza el 7, 8, 9 y 10, el 8, 9 y 10 acá. ¿Ya? Entonces, este tronco de los basales es un parámetro anatómico importante para nosotros cuando tenemos que hacer una lobectomía inferior. Muy bien, aquí está más de la anatomía. También sale en dónde se enclavan más los cuerpos extraños. Por ejemplo, en la emergencia del Instituto del Niño, donde yo trabajé también un tiempo, tenían guardias de noche y la mayoría de casos eran que a los pequeñitos que se ponían monedas, pepas, ¿no? Agujas, tornillos, al bronquio del lado derecho, tuercas, sí, porque son pequeñitos, 2, 3 años, y llegan en la noche porque están con el bronquio que va a colapsar, se le hace una atelectasia y luego pierde el pulmón. Entonces hay que entrar con una fibrobroncoscopía hacia el lado derecho, que ya sabes que la parte anatómica es más gruesa, más ensanchada y más vertical. Entonces ahí vamos a tener que retirar. Y cuando no se logra, pues hay que hacer efectivamente una apertura del bronquio y tratar de retirar el cuerpo extraño, ¿no? Ya que es más o menos lo que estamos hablando del bronquio intermedio, que es el que hay que tener mucho cuidado para no tener accidentes entre el lóbulo superior y medio. Y también decirles que obviamente la posición anatómica es importante y el segmento pulmonar es la estructura básica o la estructura quirúrgica de mayor importancia a nivel pulmonar. Este es el bronquio tallo basal, lo que les estaba hablando, el tronco de los basales. Acá es un tallo bronquial que va a dar origen a todos estos bronquios, y aquí tenemos también el tallo bronquial, que es el bronquio tronco derecho, y el bronquio tronco izquierdo, de lo que es los bronquios basales, ¿no? Aunque es un poco ya más de la parte de letra, que hay que revisarlo nada más. Aquí está la posibilidad del origen del bronquio segmentario superior al 6 y el orificio del bronquio lobar superior izquierdo, hace que el cirujano debe percatarse de no lesionar, obviamente, cuando se hace una resección inferior izquierda. Si bien es cierto, en la derecha el bronquio más lesionable corresponde al bronquio intermedio, en el lado izquierdo el bronquio más lesionable podría ser el bronquio del segmento 6. Eso es importante saber, otro parámetro anatómico. Bronquio intermedio en el lado derecho, tener bastante cuidado al resecar, y el bronquio del lóbulo 6, tener mucho cuidado, del segmento 6 en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Entonces, solo para tener un parámetro, ¿no? Muy bien, aquí por ejemplo vamos a tener que ver esta configuración anatómica de arteria pulmonar que se entrelaza entre los bronquios, y también van a ver en las venas, ¿no? Y la resección es igual como les he estado mencionando. Dos ligaduras, lo que está cercano al tronco principal, y una ligadura, lo que está lejano al tronco principal. Lo mismo que hemos hablado en las figuras anteriores, ¿no? Igual acá, ¿no? Si yo quiero resecar todo este segmento, tendré que hacer dos ligaduras aquí, una ligadura proximal y sección. Igual acá, dos ligaduras proximales al tronco y una ligadura distal, ¿no? Y retiramos el segmento. Claro, eso es fácil de verlo en imágenes, pero cuando uno opera y cuando veamos de repente algunos videos, cuando veamos la parte práctica, cuando presentan su caso, yo les voy pasando algunas imágenes de las cirugías que son por vía endoscópica, o en todo caso videotoracoscópica, ¿no? Cómo se hace la segmentación y cómo se va tratando
algunos de los vasos. Que eso no lo van a ver tampoco en el campo operatorio, porque realmente es una caja que está solo a vista, muchas veces que circula. Pero en los videos que les pasamos, sí se logra visualizar directamente cómo son las estructuras anatómicas. Ya, y esta es la imagen en su conjunto, donde están. ¿Qué cosas son estos? Las venas pulmonares. ¿Dónde llegan las venas pulmonares? Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. No, aurícula izquierda. Aurícula izquierda. ¿Y la arteria pulmonar de dónde sale? ¿No? Toda esa estructura la tienen que conocer, porque cuando hay una obstrucción o cambios anatómicos, o por ejemplo, una comunicación interauricular, un ductus, una coartación de aorta, o puede tener malformaciones a nivel valvulares, por ejemplo, ¿no? Una otra tricúspide, todas las presiones van a ir cambiando a nivel cardíaco, y todo tiene que ver con estas, en otras palabras, se llaman las familias que traen y llevan sangre, ¿no? Pero ya sabemos a qué estructuras se van a vincular, ¿no? Muy bien. Esto es más de lo mismo, arteria, bronquio, vena, que está entrelazado, lo mismo acá, ya hemos hablado de esta imagen. Esto es importante que lo recuerden, las impresiones que se tienen en la parte mediastinal. Y este parámetro también no olvidarse, el ilio derecho. Si nosotros vamos a resecar y como cirujanos queremos saber dónde empezamos, tengo que saber que de superior a inferior está primero el bronquio, luego la arteria y al final la vena. En el lado derecho, en el ilio pulmonar derecho. Bronquio, arteria, vena. Y en el lado izquierdo, si inviertes lo de arriba, arteria, bronquio, vena. Nada más, fácil de acordar. Y ahí está el frénico, el saco pericárdico, ¿no? Vamos a abrir el pago. Muy bien. Aquí está venácigos, ¿no ven? Venácigos, debe ser la cava superior. Y todos estos son vasos de drenaje directo hacia la venácigos, ¿no? Igual también el frénico, etcétera, tenemos lo mismo. En realidad, si retiramos los órganos blandos, vamos a ver que hay estas estructuras. Ahí está, la digitación de la tráquea, aorta por delante, anchos. Pero tenemos el esófago, ¿no es cierto? Y al lado la aorta. El esófago y la aorta. ¿Por dónde llegaríamos más rápido al esófago? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Derecho. Esófago derecho. Claro. Claro, porque está un poco más desplazado hacia la derecha. Y el izquierdo sí la aorta. El istmo de la aorta. Eso lo vemos más cuando hacemos ablación de órganos. Nosotros retiramos órganos, corazón, pulmones, páncreas, vasos, riñones, ¿no? Que es una resección total. Y ahí podemos, muchas veces, para llevar el corazón, por ejemplo, se clampa en la aorta, se tiene que dejar una buena cava superior e inferior, que se saque el órgano en su conjunto, ¿no? Para luego ser anastomosado en el órgano, en el paciente receptor. Y la parte pulmonar es también similar, sale todo en bloque, los dos pulmones con el corazón. Para dejarlo claro, hay trasplantes unipulmonares y hay trasplantes bipulmonares. Aquí está el saco pericárdico, queda está en el frénico. Para abrir y entrar hacia la parte cardíaca tenemos que hacer la incisión por delante del medio frénico, como lo hemos visto en la parte del trauma torácico. Y esta es esa zona vista por atrás. No sé si lo ven, la aorta, el callado descendente, acá viene el esófago, la tráquea. Miren la tráquea qué forma tiene, forma de U, donde esta parte es membranosa y cartilaginosa, ¿no? Por eso que muchas veces acá puede haber una fístula tráqueo-esofágica, ¿ven? Por esta estructura. Está muy cercana al esófago. Por eso cuando uno pasa, toma aire o puede tener, o deglute, digamos, un elemento muy grueso, muy grande, pasa por el esófago, puede afectar también a la tráquea, puede producir un proceso, un acceso de tos, por ejemplo, ¿no? Puede pasar directa, ¿no? Entonces está muy vinculado un problema de reflujo gastroesofágico a un problema pulmonar. Inclusive, en neumología está descrito problemas por reflujo en la zona esofágica
que pueden llegar a irritar tanto la tráquea que puede generar también lesiones de fibrosis pulmonar por efecto de reflujo. También ahí está descrito, ¿no? Muy bien, acá está el componente arterial, que básicamente para verlo rápido, ¿no? Esta es la estructura derecha-izquierda, donde igual vamos a ver el tronco. Acá tenemos una arteria basal común para los segmentos inferiores, la arteria primetaria superior, la arteria lobar media para el 4 y 5, la arteria ascendente, el tronco anterior, el tronco anterior y la arteria anterior, para el 3 y para el 2, y para el apical, la 1, que sería esta la arteria. Entonces, esa es la estructura más o menos que tiene más o menos la denominación de los segmentos, ¿no? Acá vamos a ver en su conjunto ambas. Son ya imágenes de libros que son de especialidad, pero que nos ayudan a distinguir aquí, ahí, ¿no? Esto podemos recordar esta imagen para ver los efectos arteriales, las arterias que corresponden, ¿no? Arteria superior, arteria apical, arteria circularia posterior, arteria basal común derecha y arteria basal común izquierda. ¿Ya? No se les exige en su conjunto, pero por lo menos sí la distribución de los segmentos. El drenaje venoso es similar, trae el trayecto de las arterias, pero confluye, como hemos visto anteriormente, en las venas pulmonares que van a la aurícula izquierda, 2 derechas y 2 izquierdas, ¿no? Bueno, ¿qué patologías puede haber acá en el drenaje venoso anómalo? Puede haber alteraciones en el drenaje que luego hay que corregir, eso también es un problema congénito que se puede solucionar teniendo la configuración de la anatomía de los vasos venosos, ¿no? Acá está la arteria pulmonar, que puede haber una estenosis, una dilatación. Cuando hay estenosis la dilatamos, cuando hay dilatación la cortamos, o a veces también tenemos que poner un banding en patología cardíaca congénita. Cuando hay un aumento de las presiones en los pulmones por un crecimiento exagerado de la arteria pulmonar, hacemos una banda, ponemos una cintita alrededor de esta arteria y vamos regulando a cuánto de presión media va llegando el niño o el recién nacido. Son estructuras anatómicas importantes también. Además del drenaje venoso. Y el en el lado izquierdo, ¿no? Venas que se corresponden con el drenaje. Muy bien, arterias y venas bronquiales, hemos visto algunas, ¿no? Las intercostales. Acá vemos una estructura. ¿De qué lado será esto? A ver, ¿quién se imagina? ¿Izquierdo o derecho? ¿Quién dice que es izquierdo? Izquierdo. El tallo de la aorta, ¿no? Está bien clarito, ¿no? El tallo de la aorta, los ganglios mediastinales y estas sedas que son la recepción que hay, ¿no? Y utilizamos el prolene o el prolenpropilene para la sutura bronquial, ¿no? Aquí está, ¿qué nervio es este? Frénico, bien. ¿Y esto? El saco pericárdico que cubre el corazón, ¿ya? Por delante. Si queremos entrar acá al corazón, abrimos acá. Incisión paralela al nervio frénico. Bueno, esto de los linfáticos pulmonares es más sencillo porque vemos que se estructuran de acuerdo a grupos, ¿no? Por ejemplo, hay un mapa linfático de Naruke, que es de la American Economy, que es bastante ya conocido, ¿no? Estos grupos se estructuran desde hace mucho tiempo de esta manera, son para braquiales, subaórticos, ¿no? Aquí hay algunos característicos que tenemos que ver. O pueden ser estos niveles de ganglios, nivel 2, 4, 12, 8, 9, ¿no? Ya un poquito más específicos, ¿no? O también podemos hablar que estamos hablando de los segmentos que se refieren a este tipo de cadenas ganglionares, ¿no? La ruta 3, la ruta 2, la ruta 1, que es el pulmón izquierdo, ahí está, la D, es la ruta. Salud. Y esta clasificación puede recordarla, ¿no? Esa es la que podemos recordar. Las grandes mediastinales N2, que son mediastina superior para la superior pre-ventricular, para la inferior, incluyendo ganglioácidos,
como les digo, en un problema de cáncer se hace un vaciamiento ganglionar de por lo menos 6 ganglios que están adyacentes, ¿no? Y bueno, tenemos los ganglios aórticos, que es el supraórtico y paraórtico, que son los mediastinales, el subcarinal, paraesofágico y pulmonar. Y este otro segmento que es el biliar, que es el biliar, o interlobar, el procelobar y el segmental, ¿no? Estos son los ganglios que corresponden a estas regiones. Aquí igual los pozos linfáticos, es otra manera de clasificar los ganglios, también hay otros estudios que lo mencionan de esta manera, pero lo que más nos podría dar didácticamente sería esta clasificación, ¿no? De la incompleja. Y el conducto torácico, ¿qué es el conducto torácico? Ya para terminar esta parte, es un conducto que nace en la cisterna pequeña, en la parte abdominal, retroperitoneal, recoge todos los ganglios de la zona inferior, de la zona abdominal, y luego asciende, ¿no? Pasa el último, todo lo que corresponde al diafragma, y luego de la parte medial se va hacia el lado izquierdo, ¿no? Ese conducto torácico va a llevar la linfa de todo este contenido, ¿hacia dónde? Al ángulo yúgulo subclavio. Ahí drena. Entonces le ingresa la yugular, la subclavia, y hace nuevamente el recurso a lo que sería el corazón derecho, ¿no? Muy bien, hasta acá la parte anatómica quirúrgica pulmonar, torácica. Este ganglio torácico, este conducto torácico, cuando se lesiona, ¿qué ocurrirá? Un quilotórax. ¿Y qué estudios hay para saber qué es quilotórax? Milasa. Ya después. Triglicéridos. Triglicéridos. Muy bien. Está bien. Muy bien, entonces el conducto torácico efectivamente a veces da dolores de cabeza después de un acto quirúrgico, nos llevamos o hay un desgarro o por tratar de resecar una tumoración, y luego hay días que empieza a generar quilotórax, ¿no? El quilotórax se maneja como productos que van a ayudar un poquito a cerrar la zona dañada, y si no, hacemos toracotomía para poner puntos de cierre a ese nivel, ¿no? Sí, el quilotórax también es uno de los problemas o complicaciones que se podría tener, ¿no? Luego de un acto quirúrgico torácico o cardíaco, ¿no? Listo, chicos, hasta acá alguna pregunta. No los hago por menores de anatomía porque se supone que eso lo han llegado, han aprobado, por eso están acá, ¿no? Si no, no hubieran llegado. Listo, entonces lo vamos a dejar también para que y ahí son de las diapositivas que les explicamos. Me interesa que la revisen bien, ¿no? Vamos a hacer una clasecita virtual para ir avanzando.